Nosotros nos gozamos que el Señor nos permite una vez más reunirnos por estos medios para adorarle, para agradecerle, porque Él ha sido bueno con cada uno de nosotros. Damos la bienvenida a las personas que están también en este momento integrándose para la porción del estudio de la palabra. Nosotros nos gozamos que estén compartiendo con nosotros este momento de estudio, esperando que sea de bendición. La palabra de Dios siempre es de bendición, yo lo creo así. Nosotros hemos estado llevando el estudio del libro de los Hechos, y en la última reunión, la semana pasada, nosotros vimos cómo Dios continuaba haciendo señales por medio de los apóstoles. Vimos que la gente venía de largas distancias para por lo menos llevar a sus enfermos, para que por lo menos la sombra de Pedro llegara a donde estaba uno de sus enfermos, y así de esa manera pues recibir sanidad. Vimos que los principales sacerdotes, quienes eran de la secta de los saduceos, y habíamos hablado acerca de la secta de los saduceos, que eran personas que no creen en lo sobrenatural, no creen en milagros, no creen en ángeles, no creen en la resurrección, y ellos, al encontrarse con los discípulos del Señor que están haciendo milagros, señales, prodigios, y están predicando acerca de la resurrección de Cristo, vimos que ellos se escandalizaron y ellos pusieron a los discípulos en la cárcel. Pero estando en la cárcel vimos que el Señor envió un ángel que abrió las puertas de la cárcel, y los discípulos entonces salieron en libertad. Pero este ángel tenía un mensaje que venía de Dios a los discípulos, y lo vemos en el versículo 20. El ángel les dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. O sea que el ángel abrió las puertas para llevarlo a ellos en libertad, pero ellos también iban a ser entonces los enviados de Dios para ir y seguir proclamando la verdad del evangelio, que iba a dar libertad a todos aquellos que creyeran. Al otro día vimos que se reunieron entonces todo el Sanedrín, no solamente la secta de los saduceos, sino que todo lo que es la corte suprema religiosa de Israel, los fariseos, los escribas, y mandaron a buscar a los apóstoles. Y cuando fueron allí, los alguaciles encontraron a los guardias afuera de la cárcel, encontraron la puerta de la cárcel cerrada, asegurada, pero los discípulos no estaban allí. En medio de todo esto, entonces le llegó a ellos noticia que aquellos hombres que ellos habían apresado estaban en el templo enseñando a la multitud. Ellos lo enviaron y lo mandaron a buscar, y les interrogaron, les amonestaron, les dijeron: no le dijimos nosotros a ustedes que no hablaran a nadie en ese nombre. De una manera despectiva, no querían ni siquiera mencionar ni hablar del nombre de Jesús. Sin embargo, la respuesta de los apóstoles, vimos que ellos respondieron que es más importante obedecer a Dios antes que los hombres. Vimos que a ellos los azotaron, les dieron una golpiza y después lo dejaron en libertad. Y vemos cuál fue su reacción a que ellos pasaron por este tipo de amenaza, por este tipo de persecución. Ellos no se estaban lamentando, ellos no fueron a quemar gomas, ellos no fueron a buscar firmas, sino que vemos el versículo 41 y 42, dice: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y siguieron entonces siguiendo la encomienda que el Señor les había dejado. Dice: todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Nosotros vamos a seguir el estudio del libro de los Hechos en el día de hoy, y vamos a estar estudiando este capítulo número 6, el próximo capítulo. Vamos a dar lectura a los primeros 7 versículos del capítulo 6 del libro de los Hechos. Y damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio,
llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ahora, Dios mío, que vamos a entrar en el estudio de tu palabra, te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, prepare los corazones, Padre Santo, que seas tú ministrando, guiando, dirigiendo, dando la palabra, Dios mío, que tú tienes para nosotros, una palabra que obre en nuestros corazones, que transforme nuestras mentes, Dios mío, que nos ayude a acercarnos, Señor, cada día más a ti, Señor, a cumplir tu propósito en nuestra vida, a fortalecernos en ti, Padre Santo, Señor. Guíanos y dirígenos y ministranos mediante tu palabra, Señor. Te damos gracias y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando nosotros estamos viendo el libro de los Hechos, en el libro de los Hechos nosotros estamos viendo lo que es la historia de la iglesia. Hemos visto que nos habla Lucas en este libro de los Hechos acerca de lo que Dios estaba haciendo por medio de los apóstoles. Ya anteriormente nos había dicho que el Señor añadía a la iglesia. También nos había dicho en el caso de Ananías y Zafira que Él restó de la iglesia. Hoy vemos que Él está multiplicando dentro de la iglesia. Pero vamos a ver que donde quiera que Dios está haciendo una obra, el enemigo se levanta en contra de lo que Dios está haciendo. El enemigo quiere intervenir, quiere imponerse, quiere que no continúe, que no progrese la obra de Dios. Por eso el enemigo entonces está utilizando el método que nosotros vamos a ver en el día de hoy, que es que está causando división dentro del pueblo de Cristo. La división dentro de la iglesia, dentro de los hermanos, no es algo que es hecho por Dios. El Señor, como dijimos, lo hemos visto añadiendo, lo hemos visto multiplicando, lo hemos visto restando, pero vemos que el enemigo es quien divide. Y eso es lo que estamos viendo en el día de hoy, en lo que está sucediendo dentro de la iglesia. Es una técnica que a él a través de los años le ha resultado muy efectiva dentro de los hermanos. Porque hay iglesias que por cualquier cosa se causa una división. Por cualquier cosa se dividen y los hermanos se van y se abre otra iglesia, lo que le llaman una división dentro de las iglesias. Y hay iglesias que se han dividido porque hay hermanos que no están de acuerdo en la manera que se conduce el devocional. Hay iglesias que se han dividido porque los hermanos no están de acuerdo con cómo se han pintado las paredes del templo. Hay iglesias que se han dividido porque los hermanos no están de acuerdo con la manera en que el letrero que está fuera de la iglesia se ve, porque algunos querían que fueran todas en mayúsculas, algunos querían que las iniciales fueran en mayúsculas, cosas tan sencillas e insignificantes. El enemigo las usa para causar división dentro del pueblo de Cristo. Amén. Solamente hace falta 2 miembros en una iglesia para que en una iglesia se cree una división. Solamente con 2 miembros puede haber una división dentro de una iglesia. Se cuenta que en una ocasión había salido un pequeño barco. Y de este barco que salió hubo un problema con una tormenta y murieron todos los que estaban en el barco, menos uno que sobrevivió. Y este hombre que sobrevivió aquella tormenta en el barco vivió en una isla solo por varios años. Luego de varios años llegaron algunas personas que los rescataron, y al llegar a aquel lugar se sorprendieron porque vieron a este hombre que había sobrevivido varios años, y se sorprendieron porque en aquella isla habían 3 chozas. 3 chozas, y le preguntaron: ¿y tú eres el único habitante de esta isla? Sí, yo estoy solo. ¿Y todo el tiempo has estado solo? Sí, todo el tiempo yo he estado solo aquí.
Y sorprendido entonces le preguntaron, ¿y qué significa esta casa que está al extremo, a mano izquierda? Le dijo, esa es la casa donde yo vivo. Le preguntan, y entonces esta choza, esta casa que está al lado de donde tú vives, dice, ese es el lugar donde yo adoro a Dios, es la iglesia donde yo me congrego. Y le preguntan, entonces la casa que está al lado, dice, es la iglesia donde yo me congregaba antes. O sea que solamente este hombre, solo en una isla desierta, vemos que hay una división. Pero como dijimos, las divisiones son causadas por el enemigo. El cristiano nunca va a encontrar la iglesia perfecta. Hay personas que andan buscando un lugar donde todos los hermanos se conduzcan de acuerdo a lo que le agrada a él. La iglesia es el hospital de los cristianos donde Dios, mediante su Espíritu Santo y la administración de su palabra, obra en el corazón de su pueblo para sanarnos, para ayudarnos, para hacernos conforme a su santa y su divina voluntad. Aleluya. Si usted encontró la iglesia perfecta y se comenzó a congregar en ella, pues la iglesia no es perfecta ya, porque usted no es perfecto. Usted que la dañó. Y así es. Nunca se va a encontrar, incluso cuando vemos la historia de la iglesia desde el principio de la iglesia primitiva, vemos las divisiones, las dificultades y los problemas que había dentro de la iglesia primitiva. En aquel tiempo se había en la iglesia instituido un programa de ayuda a las viudas. Las viudas era tal vez el grupo más vulnerable de aquel tiempo, de aquella sociedad. Principalmente una viuda que no tuviera hijos en ocasiones moría por falta de alimentos. Por eso la iglesia se tomó la tarea de tener un programa social de ayuda. O sea que entonces las ofrendas que recibían ellos dividían una porción para darla a las viudas. No solamente en dinero, sino también en alimentos, en lo que ellos la pudieran ayudar. ¿Qué sucede? Que en la iglesia primitiva habían diferencias culturales dentro de la iglesia primitiva. Eran todos judíos, pero habían judíos que habían permanecido en el territorio de Israel y eran judíos que su idioma predominante era el hebreo, hablaban el arameo, que era el idioma del área, pero leían en hebreo, en sus sinagogas leían la palabra en hebreo. Pero también habían judíos que vivían a distancias largas de Jerusalén y regresaban para las fiestas a Jerusalén. Pero ellos estaban en los territorios que habían sido antes ocupados por el imperio griego y hablaban el griego. El griego era su idioma predominante. Muchos de ellos no hablaban el hebreo y tal vez no hablaban tampoco el arameo. En sus sinagogas, donde se congregaban, donde se reunían, la Biblia que ellos estudiaban y leían eran la Septuaginta, que es la traducción de la Biblia en el griego. O sea que había algunas diferencias culturales en el lenguaje entre los primeros cristianos. Eran judíos, todos los cristianos hasta este tiempo eran judíos, pero dentro de los judíos habían diferencias culturales. Y nos dice que hubo murmuración de los griegos, diciendo que las viudas de los griegos eran desatendidas en la distribución diaria que se les hacía a las viudas. No nos dice si ese asunto era una realidad o no. No nos dice si en realidad la descuidaban, si cuando le servían el plato de las hebreas era un plato rebosando y el plato de las griegas no. Si en la distribución de las griegas si le daban dinero, le daban menos y le daban más a las hebreas. No sabemos si era así o no. Puede ser que así haya sido. Pero también puede haber sido que esta haya sido la percepción de los griegos. Muchas veces el enemigo se aprovecha de lo que es la percepción del individuo para provocar una división, para que se sienta la víctima en situaciones donde no debe de sentirse ser la víctima de lo que está sucediendo. No lo sabemos, pero sí sabemos que lo que provocó eso sí no está dentro de la voluntad de Dios, porque eso provocó una murmuración, eso provocó un chisme, eso provocó una voz que se corría alrededor de los hermanos. Y esas son cosas que a Dios no le agradan. Esas son cosas que el enemigo usa para causar división dentro de los hermanos, dentro de la iglesia. Si a alguien no le gusta lo que se dijo, lo que un hermano dijo, la conducta de un hermano, la responsabilidad de la persona es hablar
con ese hermano. No es añadir a otras personas, no es involucrar a otras personas y decirle, a mí no me gustó lo que dijo fulano, a mí no me gustó cómo se comportó fulano. Es su responsabilidad ir directamente donde el hermano y decirle lo que está en su mente. Y el hermano tal vez tiene la oportunidad entonces de responder y darle un mejor entendimiento de la razón por la cual dijo o hizo la acción. Pero la murmuración, el incluir a otros hermanos dentro de la diferencia que yo pueda tener con un hermano, eso no es de Dios. En Proverbios capítulo 6 nos habla de diferentes cosas que Dios odia. Y cuando vemos dentro de estas cosas que Dios odia, vemos pecados que son muy graves, pero también vemos dentro de esto lo que es el que causa discordia dentro de los hermanos. Dicen 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre los hermanos. Cuando uno envuelve a los demás, está sembrando discordia entre los hermanos. Esa no es la conducta que el Señor Jesús le enseñó a los discípulos. El Señor Jesús le enseñó a los discípulos, y lo vemos en el Evangelio de Juan capítulo 13, versículo 35, en esto: conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. La murmuración es dañina. La murmuración crea división. Por eso cuando los apóstoles les llega la información, escuchan las voces de lo que está sucediendo, de los rumores que están corriendo dentro de la iglesia, vemos que ellos enfrentan ese problema directamente e inmediatamente para resolver ese problema. Hay veces que hay alguien que está a cargo y lo hace todo, quiere hacerlo todo. Pero vemos que ellos, siendo guiados por el Espíritu Santo, ese no fue lo que ellos hicieron. Ellos no quisieron ellos mismos resolverlo todo, sino que si cuando una persona quiere hacerlo todo, estanca incluso el crecimiento de los hermanos. Se debe usar a las personas que están disponibles para trabajar dentro de la iglesia, para que personas desarrollen habilidades de liderazgo y que Dios se siga manifestando y haciendo que el cuerpo de Cristo y que la iglesia continúe creciendo. ¿Por qué? Porque si los discípulos del Señor se ocuparan de todas las cosas que están sucediendo, ellos tendrían que descuidar otras cosas que son muy importantes. Vemos un ejemplo de esto en el caso de Moisés en el Antiguo Testamento. Vemos que Moisés era al que Dios le estaba hablando, le estaba dando instrucciones. Y Moisés nos dice la palabra que él buscaba las diferencias, las disputas entre el pueblo desde la mañana hasta la noche. Y en una ocasión el suegro de Moisés lo estaba visitando y vio lo que estaba sucediendo dentro del pueblo, como Moisés se consumía y estaba todo el día juzgando al pueblo. Y él le dio lo aconsejó de una manera que yo creo que ese consejo vino de Dios. Y lo vemos en Éxodo capítulo 18, del verso 17 al 23. Dice: entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar, y lo que han de hacer. Además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrecen la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá
en paz a su lugar. Hay veces que la cantidad de obreros es poca y el líder tiene que llevar muchas responsabilidades. Pero es la responsabilidad del líder de entrenar a los demás para que se puedan involucrar, como le está recomendando Jethro, que los entrene, que les enseñe los estatutos de Dios. Y ciertamente los discípulos no tenían la capacidad humana de estar envueltos en todo problema, en todo asunto que lo que tenía que ver con la iglesia primitiva. Se calcula que para este tiempo ya habían alrededor de 25,000 cristianos en Jerusalén. Y eran cristianos nuevos casi todos, con excepción de 120. O sea que con eso estamos viendo que eran personas que necesitaban doctrina, que necesitaban ayuda. Muchos de ellos habían perdido sus empleos por seguir a Cristo. Ellos no podían ocuparse de todo lo que estaba sucediendo. Sin embargo, porque si se ocupaban de todo lo que estaba sucediendo, iban a descuidar otras cosas que eran aún muy importante. Por eso vemos que ellos deciden que se eligieran hermanos que estuvieran llenos del Espíritu Santo, hermanos que fueran fieles, hermanos que ya la iglesia los conocía por cómo se desenvolvían dentro de la iglesia, en lo que ellos se iban a ocupar de lo que Dios los había encargado, se iban a continuar ocupando de la oración y de la administración de la palabra del Señor. Porque por más que sirvieran las mesas, ellos podían tal vez ser los mejores administradores de las mesas, pero si cesaba lo que era la administración de la palabra de Dios, si cesaba la oración, entonces el enemigo tomaba parte de lo que estaba sucediendo y se hubiese aprovechado de la situación en la iglesia. Por eso ellos, guiados por el Espíritu Santo, lo resuelven de esta manera. Dice el versículo 3: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Vemos que los apóstoles dan la responsabilidad a los hermanos que están dentro del pueblo de Cristo, dentro de la iglesia, que ellos buscaran a estos hermanos que cumplan con las cualificaciones que ellos establecieron. Estos hermanos fueron escogidos por la iglesia y fueron aprobados por los apóstoles. Ellos eran hermanos que tenían buen testimonio, eran hermanos que ya estaban trabajando dentro del pueblo. Hay personas que para hacer algo dentro de la iglesia tienen que tener un título, tienen que tener un nombramiento dentro de la iglesia, tienen que tener un cargo dentro del pueblo de Cristo. Sin embargo, vemos que estos hermanos a los cuales nombraron fueron hermanos que eran conocidos porque ya estaban trabajando, estaban llenos del Espíritu Santo, estaban llenos de sabiduría. Ellos eran tal vez hermanos que cuando se presentaba una necesidad, la resolvían en el momento sin tener que buscar más nada, sino que ellos buscaban una necesidad dentro de la iglesia y la resolvían. Eran reconocidos por las obras dentro de los hermanos, de tal manera que cuando se presentó la necesidad de que se cogieran hermanos, los nombres de estos hermanos llegaron a la mente para ser ellos a quienes ellos iban a elegir para que sirvieran a las mesas. Dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Esto fue algo que Dios le dio sabiduría a los discípulos para ellos dar la respuesta a este problema. Hay cosas que son mucho menos importantes y han causado división dentro de la iglesia. Sin embargo, vemos que esto, siendo un problema mucho más serio, vemos cómo Dios le da la sabiduría a que ellos resolvieran el problema. Ellos eligieron 7 hermanos. Y estos 7 hermanos que nosotros vemos acá, cada uno de estos hermanos tiene un nombre griego, por lo que uno tal vez podría deducir que es probable que todos estos hermanos a los cuales ellos eligieron para que atendieran las mesas eran de procedencia griega. O sea que estos hermanos que ellos eligieron se iban a cerciorar de que las viudas griegas no fueran desatendidas.
Pero también estos hermanos a los cuales ellos eligieron tenían la presión sobre ellos de que sabían que no podían apuntársele ni acusársele de que también descuidaran a la viuda de las hebreas. O sea que era una solución que ellos se iban a cerciorar de hacer lo correcto ante la viuda de los hebreos y las viudas de los griegos. Era una decisión de sabiduría. Yo escuché a alguien hablar acerca de un ejemplo de cómo su mamá resolvía un problema similar con sabiduría. Y él decía que cuando su mamá cocinaba o hacía algún tipo de pastel, él y su hermano se peleaban por el resto que quedaba del pastel. Y decía que su mamá había llegado a la solución del problema. Y la solución era que ella elegía a uno de los hermanos para que ese hermano fuera quien cortara la última pieza del pastel en 2 pedazos. Y el otro hermano entonces era que elegía primero el pedazo del pastel que tenía. De esa manera ella se cercioraba, porque el que iba a cortar el pastel te tenía que cerciorar de que lo cortara de la manera por mitad completamente, porque si no el otro hermano era quien elegía el pastel, el pedazo que prefería del pastel. Y vemos que es un ejemplo de sabiduría. De la misma manera estos hermanos griegos se iban a cerciorar de que las cosas eran tratadas equitativamente entre las viudas de los griegos y entre las viudas de los hebreos. Escogieron 7 hermanos. No sabemos por qué razón ellos escogieron 7 hermanos. Es posible que haya sido por la relevancia, el significado del número 7 dentro de la cultura hebrea, dentro del judaísmo, dentro del Antiguo Testamento. O puede ser simple y sencillamente porque la labor que se necesitaba hacer necesitaba a 7 hombres. Pero vemos dentro de los hombres que ellos escogieron, los primeros 2 nombres. Esteban es un nombre que nosotros vamos a ver en este capítulo y lo vamos a ver en el próximo capítulo también. De la misma manera, Felipe es un nombre que nosotros vamos a ver en el libro de los Hechos, alguien a quien Dios usa para un avivamiento en la ciudad de Samaria. Pero el resto de los nombres que nosotros vamos a ver, a los cuales ellos eligieron, no se habla de ellos en el libro de los Hechos. No se les menciona a ellos a través de la Biblia. Sin embargo, eso no quiere decir que Dios no los usó. Hay veces que hay gente que Dios usa grandemente, que la mano de Dios se está moviendo en su vida. Sin embargo, no es algo que nosotros vemos en televisión, en las redes sociales. No es algo de lo que nosotros podemos leer. Gloria sea el nombre del Señor. La misma manera que sucede con estos hermanos, que sus nombres en la tierra no fueron nombres populares, pero sus nombres fueron populares en el cielo. Gloria sea el nombre del Señor. No procuremos sonido en la tierra, no procuremos popularidad en la tierra, sino que nuestro nombre sea conocido en el cielo, porque nosotros estamos cumpliendo el propósito, el llamado que Dios tiene para con nosotros. Amén. Dice el versículo 8 al 10, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Vimos que Esteban era uno de estos siete hombres que habían sido elegidos para servir las mesas. Este es el servir las mesas. De ahí viene el nombre de diáconos. O sea que nosotros entendemos que estos fueron los primeros servidores, los primeros diáconos dentro de la iglesia. Sin embargo, vemos que Dios no solamente usaba a los apóstoles para hacer señales, para hacer prodigios, para hacer milagros, para la administración de la palabra, sino que a todo aquel que se deje usar por Dios, Dios lo usa, como era el caso de Esteban, que Dios lo usaba también en esa capacidad. Esteban, como dijimos, era uno de estos 7, y Dios lo estaba usando en la manifestación con poder, con gloria, para la administración de la palabra, en prodigios y señales. Y como hemos estado viendo, eso levanta oposición al siervo de Dios. Y el enemigo se levantó para provocar esta oposición, y esta oposición vino en forma
del mundo religioso. Estas personas que se levantaron en contra de Esteban eran personas preparadas, eran personas que eran reconocidas por su conocimiento de la palabra de Dios, de la ley, de las escrituras. Dentro de estas personas que se levantaron en contra de Esteban, incluso nosotros tenemos a un hombre que conocemos muy bien, que es el nombre de Saulo de Tarso, que nosotros lo vemos en la Biblia luego como el apóstol Pablo. Y estas personas brillantes, conocedoras de la ley, de las escrituras, no podían contender con la sabiduría del Espíritu que estaba en Esteban. Porque las cosas de Dios no son solamente por el conocimiento, sino que las cosas de Dios son espirituales. Hay cosas de Dios que el mundo no puede entenderlas porque el Espíritu Santo es quien las revela a nosotros. El mismo apóstol Pablo, quien estuvo contendiendo con Esteban, escribió la primera carta a los Corintios en el capítulo 12, el versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, y como dijimos, estos doctores de la ley, estos expertos, no podían contender con Esteban. Vemos el versículo 11 al final. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Aleluya. Vemos que cuando ellos no tienen respuesta para poder contradecir, para poder debatir en contra de Esteban, ellos hacen lo que ellos hicieron en el caso del Señor Jesucristo, que ellos sobornaron a personas, contrataron a falsos testigos para que levantaron acusaciones falsas en contra de Esteban. Y eso que nosotros vemos que el mundo religioso hace en contra de Esteban, que había hecho en contra del Señor, eso no es algo que sucedió en ese momento, ya ha dejado de suceder. Sino que esta cosa de sacar lo que alguien dice de contexto para presentar acusaciones en contra de alguien es algo que nosotros vemos a diario en las noticias. Es algo que nosotros vemos a diario en las redes sociales. Si el caso de Esteban hubiese sucedido en el día de nosotros, tal vez el nombre de Esteban hubiese estado a través de todas las noticias, presentando las acusaciones falsas que tenían en contra de Esteban, diciendo que Esteban había amenazado con que iban a destruir el templo, con que Esteban estaba hablando en contra de Moisés y hablando en contra de la ley. Tal vez si tuviéramos eso en las noticias, tal vez si Esteban hubiese estado en nuestros días, cuando una persona comenta en las redes sociales a favor de Esteban, le hubiesen eliminado el comentario y lo hubiesen etiquetado como alguien que está diciendo falsas noticias. Aquellos que censuran lo hubiesen censurado y hubiesen puesto a Esteban como alguien que está promulgando el odio en contra de la gente. Cuando nosotros vemos lo que las noticias enseñan, lo que las noticias apoyan, nosotros tenemos que entender que aunque nosotros podemos recibir buena información, aunque los medios de comunicación muchas veces funcionan para cosas positivas para nosotros, tenemos que entender que muchas veces lo que está detrás de ellos es influenciar al mundo para que el mundo no conozca la verdad. O sea que cuando nosotros estamos viendo las noticias, viendo las redes sociales, tenemos que entender que muchas de las cosas que se manifiestan y nos enseñan allí es para alejarnos de la palabra de Dios, para alejarnos de la verdad. Porque Juan nos escribió que el mundo está bajo el maligno. Vemos 1 de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno.
No podemos creer todo lo que a nosotros se nos presenta como verdad, sino que tenemos que analizar las cosas, porque el mundo se ha levantado en contra de la iglesia, se ha levantado para desacreditar a la iglesia, se ha levantado y hemos visto desde que comenzó COVID en adelante, que se ha levantado para tildarnos de locos, para tildarnos de diferentes cosas. Entonces nosotros no necesariamente podemos dar como verdad lo que nosotros vemos en las redes sociales o en la noticia, sino que nosotros vemos como la verdad absoluta lo que es la palabra de Dios. Ellos acusaron a Esteban de hablar cosas blasfemas en contra del templo, en contra de Moisés, en contra de la ley, y de la misma manera que ellos hicieron con el Señor Jesucristo, acusaron a Esteban de enseñar que el Señor Jesús iba a destruir el templo, cuando nosotros hemos visto a través de las Escrituras que el Señor Jesucristo, cuando se refirió a que destruyeran el templo, se refería a sí mismo, a que le quitaran la vida y en que en 3 días Él se iba a levantar de entre los muertos. Sin embargo, las mismas acusaciones que ellos habían torcido en contra del Señor Jesucristo, ellos las están torciendo en contra de Esteban para levantar un juicio falso en contra de Esteban. En aquel momento vimos que todos los que se hallaban allí en aquel juicio en contra de Esteban fijaron sus ojos en Esteban y vieron su rostro como si fuera el rostro de un ángel. Es posible que esto quiera decir que Esteban, el brillo que estaba en el rostro de Esteban era similar al brillo que Moisés tenía cuando Moisés descendió de la montaña de estar en la presencia de Dios. Es posible que Dios haya permitido que el brillo que estaba en el rostro de Esteban era el brillo con el cual el Señor Jesucristo se manifestó en la transfiguración ante 3 de sus discípulos. Pero, sin embargo, aún ellos viendo el brillo en el rostro de Esteban, que parecía el rostro de un ángel, eso no hizo que ellos cesaran su persecución, sus acusaciones falsas, sino que eso provocaba aún más enojo de ellos en contra de Esteban, porque el mundo se levanta, se ha levantado y se seguirá levantando en contra de lo que es las cosas de Dios. O sea que nosotros no nos podemos sorprender cuando el mundo se levanta en contra de nosotros. No nos podemos sorprender porque lleguemos a un sitio y tal vez vemos que la gente se levanta en contra de nosotros y nos preguntamos por qué se levanta en contra de nosotros si yo lo que le he hecho bien, si yo no le he hecho nada malo. Pero eso es parte de lo que nosotros llevamos con nosotros, porque el mundo se opone al Espíritu de Dios que mora en cada creyente. Gloria sea el nombre del Señor. El apóstol Pedro lo explicó diciendo en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 12 al 14, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero para vosotros es glorificado. Gloria sea el nombre del Señor. Hasta aquí el estudio de la palabra del Señor en el día de hoy, en este capítulo 6 del libro de los Hechos, esperando que haya sido de bendición para todas las personas que han compartido con nosotros. Invitamos a las personas que han compartido con nosotros por medio de la transmisión de Facebook Live, que estén con nosotros la próxima semana. Vamos a continuar con la ayuda de Dios este estudio del libro de los Hechos en el próximo capítulo, el capítulo 7. Dios les continúe bendiciendo.